Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Hoy una vez más, con el inconfundible Larry Johnson. Hola, muchas gracias, Pascal. Gracias. Han pasado muchas cosas esta última semana en lo que respecta a Rusia e Irán, y parece que en ambos casos las cosas no van bien. Especialmente lo que está ocurriendo ahora con Rusia, después de que Ucrania haya matado básicamente a todos esos adolescentes en Lugansk, y los rusos ya no lo toleren más. Incluso han emitido una advertencia para que los diplomáticos extranjeros en Kiev evacúen. ¿Cree que la estrategia rusa en la guerra va a cambiar ahora? Sí, creo que este es un momento decisivo. Han tomado la decisión de cambiar, pero todavía no la han llevado a cabo del todo. Ya sabes, tuvimos una pista de que las cosas iban en esa dirección hace unas 3 semanas, o quizá 4, cuando el embajador Dmitry Polyansky apareció en el podcast de Danny Davis y comentó que, básicamente, los objetivos en Europa estaban ahora sobre la mesa por los ataques con drones que estaban ocurriendo dentro de Rusia. Eso fue seguido, 2 o 3 días después, por declaraciones de Sergei Ryabkov, el viceministro de Asuntos Exteriores. Y bueno, conozco a Dmitry. Pasé un tiempo con él. Fue, digamos, mi anfitrión cuando hablé ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y luego, a Sergei Ryabkov lo conocí por primera vez en diciembre de 2023. Era un seminario pequeño, de unas 12 personas. Yo estaba allí con Alastair Crook y Pepe Escobar. Y bueno, Sergei Ryabkov es un diplomático muy serio. Reiteró exactamente el mismo mensaje que había transmitido el embajador Polyansky. Así que eso me dejó claro desde el principio, porque ya sabes, Dmitry no es el tipo de persona que va por ahí diciendo cosas como «Sí, vamos a ir a darles una paliza a los europeos». Sabes, ese Nugent. Lo que dijo fue medido, pero directo, y estaba claro que actuaba siguiendo instrucciones que venían del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y luego, por fin, tenemos el resumen de la conversación de esta semana entre el senador Lerolf, el ministro de Exteriores y el secretario de Estado Marco Rubio. No fue, digamos, una conversación agradable. Ya sabes, Lerolf es muy directo. Y ojo, el comunicado ruso incluía esto. El estadounidense no decía nada, pero el mensaje era claro. Diplomáticos occidentales, salid de Kiev. Rusia no hace amenazas vacías. Como dijo Raymond Govern, que pasó muchos años estudiando y analizando a los rusos en su trabajo en la CIA, si quieres saber lo que van a hacer, escucha lo que dicen, porque no son conocidos por decir tonterías. Son muy directos. Pueden ser diplomáticos, sí, pero en este caso tenemos que tomarnos muy en serio lo que se está diciendo. Y lo que están dando a entender es que van a atacar objetivos de inteligencia y militares en Kiev, que según creo, están actualmente ocupados por occidentales. Personal de la CIA estadounidense y personal militar, tanto de la OTAN como de Estados Unidos. Y creo que aquí hay algo importante. Mucha gente pregunta, ¿por qué no habían atacado eso antes? ¿Por qué ahora? Pues bien, este último atentado terrorista contra civiles, porque eso fue un acto de terrorismo, quien usa la violencia para matar civiles, está cometiendo terrorismo, por definición. Y conviene señalar que a pesar de esta respuesta rusa tan enorme, tan masiva, en Kiev, no creo que hayan matado a ningún civil. Así que, en fin, parece que tuvieron cuidado en centrar los daños en la infraestructura militar y de inteligencia. Así que las cifras que publicaron justo después de que ocurriera, a la mañana siguiente, eran 4 personas. No está confirmado, pero eso fue lo que dijeron desde su lado. Y Carlos, de hecho, luego en Twitter dijo algo como, esto es puro terrorismo, tienen la intención de matar, es un genocidio, quieren matar a tantos como puedan. Lo cual, quiero decir, es otro nivel de estupidez. Pero eso fue lo que salió de Occidente. Bueno, lo único que podemos decir es que si esa era realmente la intención de Rusia, son bastante malos en ello, la verdad.
Especialmente vosotros y los rusos, ¿no? En zonas muy pobladas, y ni siquiera conseguís matar a más de unas pocas personas. Sí, sois realmente, pero realmente malos en lo vuestro. Pero bueno, ¿cómo interpretamos eso entonces? Porque lo que yo entiendo de lo que dices es que cuando Rusia dice, sacad a vuestros diplomáticos, en realidad está diciendo, eliminad a esas personas en Kiev que sabemos que son responsables de matar a los nuestros. Y si no las elimináis vosotros, lo haremos nosotros. Yeah. Well, just tell them to. Sí, bueno, diles, sobre todo a los occidentales, que salgan de la ciudad, porque Rusia va a atacar Kiev y va a seguir golpeándola para prepararse antes de tomarla con fuerzas terrestres. Creo que van a capturar y controlar Kiev, quizá para finales del verano. Sabes, una de las razones por las que creo que antes nunca llevaron a cabo este tipo de ataque es que no querían arriesgarse a matar a occidentales y provocar una escalada del conflicto. Podrían decir, vale, es una violación del artículo 5, algo para lo que Rusia simplemente no estaba preparada. Russia was simply not prepared to take that on. Now they're ready. Ahora están preparados. Creo que se han asegurado de tener suficientes misiles listos, además de artillería y soldados. Han aumentado sus efectivos. Por eso pienso que ahora están subiendo el nivel. Y no es solo Dmitry Polyansky. También Sergei Karaganov hizo comentarios sobre usar armas nucleares contra Europa. Así que la guerra ha entrado en una fase completamente nueva. No sé si van a cambiarle el nombre, pero está yendo más allá de una operación militar especial. Oye, una breve pausa, porque hace poco me banearon de YouTube. Y aunque ya he vuelto, esto puede pasar otra vez en cualquier momento. Así que, por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascalotaz.substack.com. El enlace estará en la descripción de abajo. Y ahora, volvemos al video. ¿Qué causó eso? Porque, según mi lectura, los últimos 4 años tuvieron distintas fases. La primera fue Rusia intentando dar una sorpresa, una mala sorpresa a Ucrania, para obligarla a aceptar un acuerdo de neutralidad en la mesa de negociación. Casi lo consiguen. El virus estalló, lo echó todo por tierra y dijo, id a luchar. Los rusos básicamente tuvieron que apañárselas como pudieron, retirarse para reagruparse. Y desde entonces, desde el año 2023, básicamente estuvieron 3 años en una guerra de desgaste. Decían, vale, de acuerdo, Ucrania y la OTAN, lanzadnos lo que tengáis, lo destruiremos, os desmilitarizamos así, y avanzamos despacio, con método. Por parte de Rusia, querían mantener la ficción de que era solo una operación militar. Y en Occidente, querían mantener la ficción de que solo estaban ayudando a Ucrania. Pero el acuerdo implícito era, lo mantenemos dentro de Ucrania, ¿verdad? Cada vez que había peligro de que se extendiera más allá, en realidad ambos bandos bajaban el tono. Y parece que, por distintas razones, esa fue la estrategia. Pero ahora da la impresión de que los europeos se están metiendo poco a poco, paso a paso, en intentar llevar la guerra al propio territorio ruso, sin que la guerra llegue al suyo. Y Rusia no va a aceptar eso, ¿no? ¿Tú lo ves igual? Sí, tienes toda la razón. Y comparemos el liderazgo en Rusia con la opinión pública y el liderazgo en Estados Unidos con la opinión pública en lo que respecta a la guerra. Se podría decir que Vladimir Putin siempre ha estado un poco por detrás de la opinión pública. De hecho, no ha intentado movilizar a la gente diciendo algo como vamos a intensificar esto. Ya sabes, siempre ha sido más prudente. Mientras que los rusos de a pie han estado más dispuestos a adoptar una postura más agresiva. Y eso se refleja, por ejemplo, en los comentarios de Dmitry Medvedev y de Sergei Karaganov. Ambos son personas muy respetadas y serias en Rusia. Bueno, ahora Putin da un paso al frente porque estaba claro que lo que dijo Lavrov fue por orden de Vladimir Putin. Putin le dijo, llama a ese tal Marco Rubio y dile esto. Y el mismo mensaje se lo transmitieron a Ryabkov y a Dmitry Polyansky. ¿Te acuerdas del músico Alice Cooper?
de los 70 y los 80 en Estados Unidos, seguro que fue antes de tu época, pues tenía una canción que se llamaba No More Mr. Nice Guy. Y así está Putin ahora. Se acabó el tipo amable. Rusia ha cambiado de rumbo en esta guerra y espero que lo lleven a cabo por completo, haciendo que Kiev sea prácticamente inhabitable para los diplomáticos extranjeros, el personal militar extranjero y los antiguos oficiales de inteligencia. Military personnel and former intelligence office. Quiero decir, que ahora digan que van a intensificar la presión contra Kiev es, en mi opinión, también una forma de decirle a los europeos, mirad, esto es lo último que hacemos dentro de Ucrania. Si no lo detenéis aquí, lo siguiente será fuera de Ucrania. Así que, además, con todo esto de expulsar no solo a los diplomáticos, sino también a las ONG, al centro de mando extranjero y demás, mientras obligan a los ucranianos a mantener las estructuras de gobierno y todo en Kiev, probablemente eso va a generar un buen quebradero de cabeza. Pero ¿ves alguna posibilidad de que el propio gobierno y las estructuras militares se trasladen a Leópolis o algo por el estilo? Yeah, eventually I think that's what will happen. And Al final, creo que eso es lo que va a pasar. Y bueno, has señalado con acierto el punto clave, porque cuando tanto el embajador Polyansky como Sergei Ryabkov, el viceministro de Exteriores, hablaron por primera vez de ir contra Europa, yo pensé, vale, van a empezar a apuntar a ciudades europeas. Es una forma de golpear objetivos europeos dentro de Ucrania. Es, digamos, un paso intermedio antes de una escalada total. De nuevo, les da la oportunidad de echarse atrás. Apadse y setse. back off, get out of the way, save yourselves. And it looks like it's had some effect. Y bueno, parece que ha tenido algunos efectos. Tanto Starmer como Macron han estado un poco menos beligerantes últimamente. Es, ya sabes, como el fenómeno del perro pequeño. ¿Has estado alguna vez cerca de un perro grande y fuerte? Normalmente no necesita ladrarte, te impone solo con estar ahí. En cambio, esos perritos que no paran de ladrar, lo único que hacen es molestar. Esa es Kaja Kallas. Esa es von der Leyen, o como yo la llamo, aficionada a mentir. Ya sabes, hacen amenazas beligerantes, pero no tienen medios para cumplirlas, ni para llevarlas a cabo. But they have no means to carry out or execute on those. Quiero decir, aunque esta nueva fase de la guerra siga dentro de Ucrania, me da la impresión de que los europeos están totalmente decididos a continuar con sus preparativos para una guerra con Rusia. Y si escuchamos todas las conversaciones que hemos tenido en estos programas, también con Glenn Deason y otros, vemos que los rusos ahora parecen empezar a aceptar que vale, esta guerra llegará. Así que se están preparando para ello. ¿Estamos ya metidos en una profecía que se cumple a sí misma? No, because it's one thing for Europe to talk. No, porque una cosa es que Europa hable, y otra muy distinta es que haga algo. Y eso en el fondo es lo que la salva. Son buenos hablando, pero no tanto actuando. Y cuando llega el momento de la verdad, recuerda que Starmer decía que iban a interceptar todos esos barcos fantasmas rusos que transportan gas o petróleo. Bueno, los rusos aparecen con uno de sus buques de guerra, o un destructor, lo dejan frente a la costa del Reino Unido, y entonces Starmer dice, da igual, no lo vamos a hacer. Así que, si todo dependiera solo de los líderes, sí, podría cumplirse su propia profecía, pero no son los únicos que tienen voz en esto. Y el público en general, en esos distintos países, creo que al final va a frenar a sus líderes antes de que cometan un suicidio político. Going to restrain their leaders from committing suicide. Bueno, eso espero. Pero ¿cuál es ahora el papel de Estados Unidos? Quiero decir, es un momento realmente extraño en el que el país sigue fingiendo ser un mediador neutral, mientras todo el mundo coincide en que Estados Unidos es la pieza clave en el proceso de toma de decisiones dentro de la OTAN, algo que al final acaba influyendo directamente en Kiev, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la posición actual de Estados Unidos? U.S., Ukraine,
Are you familiar with the Estados expression, Unidos, "Red-headed Ucrania. stepchild"? ¿Conoces la expresión el hijastro pelirrojo? In sort of Sí, US pues culture, bien, en la cultura estadounidense, cuando una familia adoptaba a un niño, a veces lo llamaban así, el hijastro pelirrojo. No era el favorito, no formaba parte del núcleo familiar. Siempre lo trataban como a un extraño. Y eso es lo que es Ucrania ahora para Estados Unidos, el hijastro pelirrojo. Porque el hijo favorito, Israel, se lleva todo el cariño, todo el dinero, todas las armas, y Ucrania no recibe nada. Y la verdad, también hay mucho autoengaño entre ellos, tanto en Occidente como en Ucrania. Zelensky escribió una carta a Trump quejándose: necesitamos más misiles Patriot, necesitamos más defensa aérea. Ucrania empezó a recibir su primer lote de misiles Patriot, los PAC-3, en 2023. Y entre 2023, 2024 y principios de 2025, recibieron un total de unos 950. in 2023, and so 2023, 2024, into early 2025, they received a grand total of like 950 PAC-3 missiles. Now, do the Misiles math. PAC-3. So if- Ahora, if you haz got las an cuentas. inbound Si tienes un Russian misil missile, ruso entrando, ballistic, ya sea or balístico, even de a crucero ground o jump, incluso un dron Heran, you're gonna vas a have to tener que find lanzar two of dos those PAC-3 contra ese PAC-3s misil que se at that aproxima. incoming missile. Así que busca en uno de esos motores de inteligencia artificial y haz la pregunta: ¿cuántos misiles ha lanzado Rusia desde 2023? Balísticos, de crucero. Ni siquiera estoy hablando de drones. Las cifras van entre 8.000 y 12.000. Así que haz las cuentas. Si tienes 950, eso significa que puedes disparar contra 475 misiles. Y si haces eso, te habrás quedado sin misiles PAC-3. Y ellos están derribando el 90% de entre 8.000 y 12.000 misiles. And they're shooting down 90% of 12,000, 8,000 to 12,000 missiles. Please, stop lying. Por favor, deja de mentir. No es cierto. El caso es que Ucrania lleva más de 2 años prácticamente sin un sistema de defensa aérea. Y ya sabes, siempre intentan dar buena imagen diciendo: sí, hemos derribado tal número de misiles. Pero no es verdad. Y lo triste de todo esto es que pueden pedirle a Estados Unidos todos los misiles PAC-3 que quieran. Estados Unidos produce de media unos 60 al mes, ¿vale? Eso significa que podrían interceptar, como mucho, unos 30 misiles. Entonces, ¿dónde está la prioridad? ¿Con Israel o con Ucrania? La prioridad es Israel. The priority with Israel or with Ukraine? Priority is Israel. Yeah, obviously Israel, but on the other hand, Sí, obviamente Israel. Pero por otro lado, me parece que Ucrania, probablemente por su cuenta, ha aprendido una lección muy parecida o está sacando una lección similar de algo para lo que Irán lleva tiempo preparándose. El hecho de que no puedes evitar que te golpeen, pero sí puedes mantener la capacidad de responder. Y se han dado cuenta de que en realidad todo el sistema Patriot y todo eso, yo creo que eso es en gran parte un lavado de dinero. Porque ahora mismo, lo que realmente le duele a Rusia son esos drones baratos que los ucranianos consiguen lanzar o que la alianza de la OTAN consigue lanzar dentro de Rusia. Y los rusos también son vulnerables a eso. Así que digamos que estamos en un punto en el que ambos bandos, y, de hecho, también en la guerra con Irán, se quedan solo con la opción de intentar resistir esos golpes. Y normalmente es la potencia más grande la que resulta más sensible cuando le atacan directamente. No, I disagree, for this reason. One, No estoy de acuerdo, y por esta razón. Primero, la mayoría de los drones que se lanzan hacia Rusia son derribados. Rusia sigue teniendo un sistema de defensa aérea muy amplio y eficaz. Algunos logran pasar y causan ciertos daños. Pero ¿de qué magnitud estamos hablando? Recordemos que, en comparación de tamaño, incluso comparado con Irán, Ucrania tiene aproximadamente un tercio de la extensión territorial de Irán. Y si miramos los entre 8.000 y 12.000 misiles balísticos y de crucero lanzados en un periodo de 4 años, ¿quién sabe cuántos exactamente? Yo diría fácilmente entre 20 y 30.000 drones. Incluso con todo ese poder de fuego repartido por Ucrania, la sociedad no se ha desmoronado. Se está desgastando poco a poco, por desgaste. Ucrania, por su parte, ni de lejos tiene ese nivel de poder de fuego. Su única capacidad real ahora mismo es que quizá dispongan de algunos Storm Shadow
y de algunos drones. Storm shadows, and they've got some drones. Now they're getting a fairly significant resupply of. Ahora están recibiendo un reabastecimiento bastante importante de drones desde el Reino Unido, pero eso convierte al Reino Unido en un objetivo, según lo que Lavrov anunció el otro día. Así que, desde el punto de vista ruso, están siguiendo un plan militar. No encaja en ninguno de los modelos occidentales sobre cómo creemos que debería hacerse la guerra, aunque Occidente tenga sus propios planes. Pero fíjate en lo mal que han funcionado en los últimos 66 años. No hace falta fijarse solo en un caso. Tenemos varios. Por ejemplo, la Guerra de Corea. Estados Unidos no logró derrotar a Corea del Norte ni a China en esa guerra. Tampoco consiguió vencer en Vietnam. Y luego están todas esas otras guerras dispersas. Se supone que derrotamos a Saddam Hussein en la Primera Guerra del Golfo, aunque, si lo pensamos bien, fue una guerra que nunca se debería haber ocurrido. Even though, looking back on it, that was a war that never should have happened because Saddam was a client of the United States. Porque Saddam era un aliado de Estados Unidos. Irak había sido apoyado, financiado, armado y equipado por Estados Unidos durante su guerra con Irán. Y luego, en poco más de un año y medio como mucho, Estados Unidos se volvió con furia contra Saddam Hussein. Hay que mirar atrás a ese momento. Aquella guerra fue totalmente innecesaria. Y yo al recordarlo ahora, me doy cuenta de que entonces no entendía lo que sé hoy. En aquel momento, no había seguido la historia de la guerra entre Irán e Irak. No sabía que Estados Unidos había estado suministrando las armas químicas y biológicas, y también la inteligencia que Irak utilizaba para atacar a Irán. Providing the intelligence that Iraq was using to attack Iran. I just said, hey, here's this Saddam. Yo solo dije, oye, este tipo Saddam de repente ataca Kuwait, así, sin más. En ese momento no entendía que Saddam se había reunido con la embajadora estadounidense, April Glaspie, y le había dicho algo como, oye, estos kuwaitíes nos están robando el petróleo, así que voy a entrar y poner fin a eso. ¿Tenéis algún problema con eso? Y April le respondió que Estados Unidos no tenía una posición al respecto. Y él dijo, vale, y recordemos que este era el mismo tipo que llevaba casi 10 años colaborando con la CIA y con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Así que pensó, oye, con los americanos tengo una relación bastante buena. Lo que no entendía era que seguía siendo el hijo bastardo pelirrojo. Israel, el hijo predilecto, seguía estando en primera línea, y fue una de las principales justificaciones, o al menos motivaciones, para que Estados Unidos lanzara aquel ataque en 1990 para expulsarlo de Kuwait. Así que, ya sabes, Estados Unidos, militarmente, ha fracasado. Y eso es lo otro, creo, la gran revelación para Rusia en todo esto. Una cosa es hacer una evaluación de inteligencia, pero otra muy distinta es ver cómo se desarrolla realmente en el campo de batalla. Scott, Ritter y yo tuvimos un pequeño desacuerdo en el verano de 2022, cuando Estados Unidos introdujo por primera vez parte de su artillería de 155 milímetros y uno de los primeros misiles de corto alcance. Some of its 155 millimeter artillery and one of the earlier short range missiles. Y Scott dijo en ese momento que pensaba que eso lo cambiaba todo. Y yo le respondí, no, no es así. Esto no cambia el rumbo. Pero ahora estamos en un punto en el que lo que vamos a ver hacer a los rusos va a cambiar las reglas del juego. Va a transformar por completo la naturaleza de la guerra. Y lo hará, porque bueno, ahora Rusia se da cuenta de que Estados Unidos es en la práctica un tigre de papel. Puede causar algunos daños, sí, pero no ha sido capaz de derrotar a los hutíes, y ahora tampoco ha podido derrotar a Irán. Y todas esas llamadas armas milagrosas, las Wunderwaffen que se enviaron a Ucrania, no más tisma afectó mi tag el standing Rusia. Military and industrial capability. All of that is true. The thing I worry about is Todo eso es cierto. Lo que me preocupa es cuál puede ser el objetivo final desde el lado ruso. Porque quiero decir, si yo fuera uno de esos neoconservadores fanáticos en Washington, pues, y sabemos que hablan así, ¿no?
Hillary Clinton dijo, literalmente, al principio de la guerra, hagamos de Ucrania el Afganistán de Rusia. Lo dijo tal cual. Pobre Afganistán, de verdad. Invadido por dos grandes potencias a lo largo de, qué sé yo, 40 o 50 años. Pero bueno, en serio, pobres. Ellos querrían convertir esto en un atolladero, ¿verdad? Y un atolladero puede ser una guerra que, aunque tengas un poder abrumador o seas mucho más fuerte que el otro, no puedes ganar. Porque entonces apoyan a los insurgentes, les dan armas ligeras y siguen golpeando, hasta que con los años todo se acaba rompiendo en algún momento. ¿Cómo podría Rusia evitar eso? Porque estos ataques con drones dentro de Rusia ya están pensados precisamente para eso, ¿no? Es esa estrategia de pequeños pinchazos que con el tiempo se van acumulando. Bueno, Rusia tiene en realidad un historial bastante exitoso en el manejo de insurgencias respaldadas por Occidente. Verás, la primera fue justo después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1949 y 1950, cuando la CIA y el MI6 estaban ocupados con los banderistas, organizando unidades ucranianas para llevar a cabo ataques en Rusia. A los rusos les llevó entonces unos 6 años sofocar aquello. Luego, si saltamos a los años 90, tuvimos la primera guerra de Chechenia, en el 92 o 93. Pero la segunda empezó de verdad en agosto, creo que fue el 9 de agosto de 1999, y duró unos 11 años. Terminó en 2010, cuando Medvedev era presidente. Así que Rusia ha combatido con éxito insurgencias respaldadas por Occidente, y las ha derrotado. ¿Y la derrota en la Segunda Guerra de Chechenia era brutal? Sí, absolutamente. Los rusos mataron a mucha gente. Pero cuando todo terminó, contaban con la lealtad de la población musulmana en Chechenia. Y puedo dar fe de eso, simplemente por mis conversaciones con el general Abti Alaudinov. Ya sabes, es un héroe de Rusia, pero también un musulmán muy devoto. Y luchó, participó siendo muy joven, apenas un adolescente, en esa Segunda Guerra Chechena. Así que Rusia sigue con esta guerra de desgaste, desangrando a Ucrania. Pero además de eso, creo que lo que vamos a ver es que Rusia tomará Kiev, o Kiev, como queramos decirlo, y también tomarán Odessa y probablemente Transnistria. Antes de que todo esto termine, derrotarán militarmente a las fuerzas ucranianas. Y si alguna fuerza de la OTAN intenta entrar para defender Odessa, será aniquilada. Y será Rusia. Va a ser brutal. Pero eso es, en mi opinión, lo que Rusia está dispuesta a hacer. Así que, en este momento, quiero decir, estamos otra vez en una situación en la que probablemente los rusos todavía quieren mantener la guerra dentro de Ucrania, ¿verdad? Los ucranianos siguen queriendo europeizarla, y los europeos también querrían europeizarla. Así que, al final, todo dependerá de la decisión de Washington sobre hacia dónde irá esto. Sí, Trump no se va a implicar más en Ucrania. Estoy bastante seguro de eso. Está demasiado centrado en Irán. Ya sabes, Estados Unidos ya tiene operaciones militares muy limitadas allí. Y ahora mismo está recibiendo un golpe político. Su popularidad está al mismo nivel que la de Richard Nixon en su segundo mandato. Y recuerda, Nixon en su segundo mandato estaba en pleno caso Watergate. El 63% de los estadounidenses se oponía a él. Y ahí es donde está Trump ahora. Solo un 37% dice que lo apoya. And that's where Trump is right now. 63, he's only got 37% saying they support Trump. Sí, y la guerra con Irán dañó muchísimo a toda su base MAGA. Y, por lo que parece, no va a poder librarse de eso. ¿Qué te pareció? Vamos a pasar ahora a Irán. ¿Qué te pareció ese comentario de hace 2 días cuando dijo que había hablado con todos esos líderes de Asia Occidental, incluido Turquía, y que todos debían unirse al acuerdo de paz? Que básicamente significa también firmar los acuerdos de Abraham y reconocer a Israel, incluso Pakistán y todos los demás.
Es como, si yo quisiera asegurarme de que no hubiera ningún acuerdo, haría exactamente eso. Y no tenemos ningún precedente histórico en el que estados neutrales que no estaban implicados fueran obligados a formar parte de un acuerdo de paz. Yeah. What is that idea? Yeah, well, Quiero decir, ¿cuál es esa idea? Bueno, los informes dicen que cuando él mencionó eso, tenía a toda esa gente en una videollamada. Y cuando lo dijo, hubo un silencio total. Nadie intervino para decir, sí, señor presidente, es una gran idea, hagámoslo. ¿Es posible algo como los acuerdos de Abraham? Sí, creo que en un escenario concreto. Ese escenario sería que Israel conceda la condición de Estado a los palestinos. Ellos deben tener seguridad. E Israel habría retirado sus fuerzas militares hasta los límites adecuados. drawn its military forces back to the appropriate boundaries, and then, and only then, with these other nations. Y solo entonces, y únicamente entonces, estarían dispuestos esos otros países a considerar el reconocimiento de Israel como un Estado soberano. Mientras sigan librando guerras, atacando al Líbano y atacando a los palestinos, no habrá ningún acuerdo de Abraham. Y los saudíes lo dejaron muy claro. Al día siguiente publicaron un comunicado diciendo, no va a pasar hasta que se aborden los derechos del pueblo palestino. Lo mismo dijeron desde Qatar y lo mismo desde Irán. Así que sí, tienes razón. Parece que Trump está intentando sabedradamente su propio esfuerzo de paz. Pero eso no va a ninguna parte. That's not going anywhere. Or is he fighting an internal O está librando una batalla interna con todos los neoconservadores, con Lindsey Graham y compañía, y con Pompeo. Quiero decir, todos salieron la semana pasada, cuando Trump anunció que el acuerdo estaba cerca, y todos dijeron algo así como, no, ningún acuerdo. O sea que esto es terrible por nuestro aliado Israel. Y ahora lanza esta idea solo para darles un pequeño gesto. ¿Es algo así? Is it something like that? Yeah, well, as you correctly note, Sí, bueno, como señalas con razón, las cuentas en redes sociales del grupo sionista se volvieron locas. Y otra vez, hoy vimos que Trump dijo cosas que, según alguien con contactos en la Casa Blanca, muestran que, una vez más, ha echado por tierra un acuerdo de paz. Lo hizo con esas declaraciones suyas de que Irán no va a seguir controlando el estrecho de Hormuz, y con su insistencia en que los acuerdos de Abraham deben mantenerse. Así que sé que los pakistaníes llevan la iniciativa en estas negociaciones, intentando, recomponer un acuerdo, ¿no? Cuentan con el apoyo total de China, y tanto China como Rusia están implicadas en ejercer presión diplomática sobre los países árabes del Golfo. both involved in diplomatic pressure on the Gulf Arabs. Now, just before coming on air, I got a report from Justo antes de entrar en directo, recibí un informe de alguien que participa en las negociaciones por parte china. and Y lo que cuentan es que Qatar ha informado ahora a Estados Unidos, básicamente, de que tiene entre 6 y 9 meses para marcharse de Qatar. Eso significa cerrar la base aérea de Al Udeid, que es la más grande. Es el centro neurálgico de todas las operaciones militares estadounidenses en Asia Occidental. La verdad, me sorprende que Irán no le haya causado más daños durante las primeras 5 semanas de la guerra. Y puede que eso se deba a que, recordemos, la relación entre Irán y Qatar es bastante compleja. Hace unos años, Qatar estaba aislado. A few years back, Qatar was isolated. It was facing attack from Saudi Arabia. Estaba siendo atacado por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, y de hecho estaban impidiendo la llegada incluso de ayuda humanitaria. Entonces, ¿quién suministró a Qatar durante ese tiempo? Irán. Así que los qataríes no son unos desagradecidos, lo recuerdan bien. Y por eso, de hecho, Dalai Lama, el presidente del Parlamento, estuvo en Qatar. No sé con quién se reunió exactamente, pero estoy seguro de que fue con los líderes. Así que Irán está construyendo toda una nueva arquitectura de seguridad. Están trabajando para ponerla en marcha. Y eso significa la exclusión de Estados Unidos de Asia Occidental. Yep, and they're probably going to get there because also Saudi Sí, Arabia y now probablemente van a llegar a eso, porque además Arabia Saudí ya bloqueó a Estados Unidos 2 veces, y Qatar también. Y creo que hace poco entendimos algo más.
Ya habíamos hablado de esto antes, y estábamos mirando el caso de Omán. Omán no tiene bases importantes ni nada parecido, pero aún así fue atacado. Y ahora sabemos porque Araghchi dijo que esos ataques no fueron intencionados, sino que como tienen este sistema de defensa en mosaico, con 31 gobernaciones militares independientes que toman decisiones por su cuenta, algunas de ellas atacaron lugares que quizá la cúpula no habría querido. Pero parece que, a estas alturas, el mensaje a los estados del Golfo está calando, ¿no? Que tienen que expulsar a los estadounidenses. Así que las negociaciones probablemente sean tan difíciles con los países del Golfo como con Estados Unidos, para poder crear nuevos hechos sobre el terreno. Correct. Yeah, it's not an Correcto. overnight process. Sí, esto no es algo que se consiga de la noche a la mañana. Y todavía hay pakistaníes que trabajan bajo la dirección de los chinos, que quieren asegurarse de que se establezca esta nueva arquitectura de seguridad. Básicamente, la idea es que los estados del Golfo y también Irán garanticen su propia seguridad como grupo. Y el único elemento problemático en todo este entramado son los Emiratos Árabes Unidos. Aunque, incluso dentro de los Emiratos, no son todos. En realidad, se trata del tipo MBZ, que creo que está en... ¿Cómo se llama la otra ciudad principal de los Emiratos? No Dubái. Abu Dhabi, sí, Abu Dhabi. Creo que ese es su centro donde tiene su base. Así que esto sigue siendo un trabajo en curso. Pero, justo cuando entrábamos en directo, he visto que esta noche había nuevos enfrentamientos en torno a Bandar Abbas. I see that there were new clashes tonight over Bandar Abbas. So this may still get back into Así que esto todavía podría acabar en un intercambio acalorado. Parece que el ministro de Exteriores Araghchi estuvo ayer en Moscú. El Kremlin no lo ha destacado. Supongo que fue Araghchi, aunque podría haber sido el ministro de Defensa. Los rusos, por ahora, no han publicado ningún informe sobre ese tipo de reunión. Así que estoy seguro de que se trata de negociaciones y conversaciones sobre qué podría estar proponiendo Irán. Irán dijo: de acuerdo, mirad, renunciaremos al uranio original siempre que vosotros, Rusia, lo almacenéis. También se habló de que Pakistán podría guardarlo, y entonces Trump dijo que no, que eso no podía pasar. Pero claro, para Irán es una línea roja. Estados Unidos no va a decirle a Irán qué puede hacer con su uranio enriquecido. Irán tomará esa decisión. Enriched uranium. Iran will make that decision. Sí, pero por otro lado, Irán quiere cosas que solo Estados Unidos puede ofrecer. Quiero decir, lo militar es una cosa. Irán quizá pueda echarlos del Golfo, sí. Pero lo otro es, claro, el levantamiento de las sanciones y el fin de este bloqueo. Y eso en realidad está en manos de Estados Unidos. Así que hay un interés en llegar a algún tipo de entendimiento que pueda dar resultados, ¿no? Pero, bueno, déjame añadir algo. Se puede plantear la pregunta: ¿a quién está perjudicando más el bloqueo? ¿A Irán o a los países árabes del Golfo? Yo diría que a los árabes del Golfo. ¿Por qué? Porque aunque hay algunas restricciones o intentos de limitar lo que Irán puede exportar por los puertos del Golfo Pérsico, siguen teniendo rutas comerciales abiertas hacia el norte, por el Mar Caspio, con Rusia y también con Azerbaiyán. Tienen rutas terrestres a través de Tashkent, incluido el ferrocarril que los conecta con China, además de la capacidad de China para enviar aviones de carga con mercancías, y hasta 7 rutas terrestres desde Pakistán, con la plena cooperación de Pakistán. Así que en realidad, Irán está bastante bien económicamente. Esas predicciones tan alarmistas de que con el bloqueo su economía se iba a asfixiar y colapsar, no se cumplieron. Así que ya ves, todas esas predicciones de los analistas occidentales resultaron ser falsas. Predictions from these Western pundits turned out to be false. Si fuera posible, claro, también sería mejor para la economía iraní que se levantara todo esto, que se eliminaran las sanciones y que de verdad se pudiera hacer mucho más. Así que eso sería algo positivo. Por otro lado, las redes sociales, en mi opinión, están arruinando buena parte de este proceso diplomático, porque cualquier cosa que Donald Trump publique se convierte enseguida en un gran asunto. Pero dime, ¿cuál es tu sensación?
Quiero decir, hay realmente diplomacia detrás de todo esto. Diplomáticos iraníes y estadounidenses diciendo algo así como, no hagas caso a eso, lo importante entre nosotros pasa aquí, en esta mesa, en Pakistán. O también están siempre pendientes, con miedo de lo que Donald Trump haya tuiteado ayer. Yeah, no, the Iranians, I think, have gotten Creo que los iraníes no prestan ninguna atención a lo que Donald Trump escribe en Twitter, pero tampoco están dispuestos a hacer un acuerdo basándose solo en una promesa del tipo, sí, sí, te lo juro por mi vida. Algo como, si hacéis esto, levantaremos las sanciones. Irán simplemente va a decir, un momento, ya hemos pasado por eso. Ya recorrimos ese camino con el acuerdo nuclear, el JCPOA. Vosotros hicisteis compromisos y no los cumplisteis. Neumáticas es algo solo, altamente concreto. something very concrete. ¿Puede Trump levantar las sanciones? ¿O en realidad depende del Congreso? Si tiene que pasar por el Congreso, todo se hundirá, ¿no? Well, it depends. Bueno, depende. Las sanciones que se impusieron por orden ejecutiva, Trump puede levantarlas. Da igual si fue George W. Bush, Barack Obama o Joe Biden quien las impuso. Si fue por orden ejecutiva, Trump puede quitarlas. Si fue mediante una ley del Congreso, entonces tienes razón. El Congreso tiene que reunirse y aprobar su levantamiento. Así que eso, de nuevo, podría ser un punto de negociación. Irán podría decir, de acuerdo, presidente Trump, levante todas las sanciones que pueda levantar, y entonces estaremos dispuestos a avanzar y hablar. Pero ya sabes, Irán no va a renunciar a su soberanía. Esa es, creo, la lección fundamental. Iran's not going to surrender its sovereignty. That's the key lesson, I think. No, but the thing is, what can Iran, No, pero la cuestión es, ¿qué puede hacer Irán? Quiero decir, si hay algún tipo de acuerdo, la otra parte tiene que cumplirlo, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de las sanciones de la ONU? ¿Crees que podría darse el caso de que obligaran a Trump a ordenar a su embajador en el Consejo de Seguridad que, presentara una resolución para levantar las sanciones de la ONU contra Irán? Well, yeah, the U.S. could play a decisive Eso sería algo importante. Sí, Estados Unidos podría desempeñar un papel decisivo en eso, pero aún tienes a Francia y a Inglaterra, o al Reino Unido. Así que podrían vetarlo igualmente. Y de hecho lo vimos, básicamente lo hicieron el pasado septiembre. Con las sanciones de represalia, o más bien el mecanismo de restablecimiento automático, sí, el snapback. El Reino Unido y Francia fueron los principales y dijeron no, vamos a mantenerlas. Lo interesante es que tanto Francia como el Reino Unido son ahora un anacronismo dentro de la ONU. Podrías decir que al final de la Segunda Guerra Mundial todavía podían considerarse parte de un grupo de potencias globales, pero ya no lo son. Son, como mucho, potencias regionales débiles. Y aún así, siguen, viviendo en su propio mundo de fantasía, creyendo que siguen siendo importantes, que siguen siendo relevantes, y no lo son. that they're still important, that they're still relevant, and they aren't. Yeah, but Sí, pero una vez que un tratado te concede algo, los estados suelen mantenerlo hasta el final. ¿Hay algo más, en tu opinión, que esté ocurriendo ahora mismo en torno a Irán y que sea muy importante para evaluar bien la situación? Well, the other is what happens in Lebanon. Bueno, lo otro es lo que está pasando en Líbano. Israel ha reanudado su ofensiva en el sur del país y está bombardeando. Y al mismo tiempo, Israel está sufriendo pérdidas importantes. Hezbollah, con su acceso a estos drones, ha cambiado bastante las reglas del juego. Antes tenían que esconderse y tender emboscadas para atacar a las fuerzas israelíes cuando avanzaban, y eso implicaba muchas más probabilidades de bajas. Ahora les están golpeando, están causando más bajas a Israel con los drones de lo que hicieron nunca en la guerra de 2006, cuando el combate era cuerpo a cuerpo, muy cercano. Up close and personal, fighting close quarters. So that is another. Así que ese es otro factor que va a influir. Y por lo que sabemos, Trump le advirtió a Bibi que no bombardeara Beirut y que se detuviera, ya sabes, para poder bombardear alrededor de la línea amarilla en el sur, pero que no cruzara al norte del río Litani. Al parecer, Israel ha seguido esa indicación hasta ahora.
Pero si amplían la guerra, eso sería, desde el punto de vista de Irán, una ruptura del alto el fuego. Y entonces Israel se convertiría en otro objetivo para Irán. Right, right. Overall, Sí, sí. En general, la situación no parece muy propicia para que esto se calme pronto. Y eso también significa que todo el problema económico en torno al estrecho de Hormuz seguirá ahí. Así que más vale que nos preparemos para precios aún más altos en la gasolinera. Sí, el efecto global de todo esto, en términos económicos, apenas empieza a notarse. Pero el precio del petróleo, de la gasolina y del diésel, por ejemplo, está subiendo por todo el mundo. Así que no es algo limitado a una zona concreta. China, a pesar de las esperanzas de Estados Unidos de que el bloqueo ejerciera cierta presión sobre ella, ha demostrado que no es así en absoluto. Más bien, todo lo contrario. China se ha protegido con ciertas medidas de seguridad y, además, es inmune al bloqueo y a estas sanciones. Sí, y lo que eso también va a provocar es, por supuesto, que Irán y China intenten buscar rutas alternativas. Y, ya sabes, cada sacudida también anima a los demás a mejorar su capacidad de resistencia. Así que, última pregunta. ¿Tenemos alguna señal de que esos neoconservadores locos estén planeando algo para ampliar esta guerra a China? Quiero decir, por ahora parece tranquilo aquí en el Pacífico. Sí. ¿Ves algo por tu parte? No, puede que quieran hacerlo, pero Estados Unidos no tiene los medios para ello. Ya han agotado en gran parte lo que necesitarían para lanzar una ofensiva contra las fuerzas chinas. Y China es muchísimo más capaz que Irán. Tiene misiles hipersónicos, misiles antibuque, submarinos. Así que no hay forma real de que Estados Unidos pueda causar ningún tipo de, daño, salvo que use armas nucleares. Y claro, si hicieran eso, entonces sí, estaríamos ante el fin del mundo. Porque Rusia y China responderían contra Estados Unidos si éste tomara esa decisión. Así que no creo que eso vaya a pasar. Pero déjame hacerte una pregunta, como historiador. ¿Hemos tenido alguna vez, en los últimos 300 años, un periodo en el que 5 materias primas esenciales para la producción industrial mundial se hayan visto interrumpidas? Hablamos de que se ha cortado el 20% del petróleo mundial, el 10% del gas natural licuado, el 35% de la urea, que es fundamental para fabricar fertilizantes, entre otras cosas. También el 44% del helio, que se usa tanto en la imagen médica como en la fabricación de chips informáticos, ha desaparecido. Y luego está el azufre, necesario para producir ácido sulfúrico, otra materia prima clave en la actividad industrial. No creo que hayamos tenido nunca una situación así. Y las consecuencias, como mínimo, apuntan a una recesión económica global y muy probablemente a una depresión. No creo que lo hayamos tenido a una escala global como la que vemos hoy. Pero por desgracia, esto suele ser uno de los objetivos o de las consecuencias de una guerra a gran escala. Quiero decir, era la idea de Napoleón para enfrentarse a los británicos y la idea británica para enfrentarse a Napoleón. Cortarse mutuamente de sus socios comerciales y empezar a amenazar a terceros, a países neutrales, para que dejen de comerciar con el enemigo, ¿no? Así que es algo que tiende a ocurrir de forma natural en este tipo de conflictos. Pero no creo que lo hayamos visto todavía a ese nivel, a escala planetaria. Sí. Por eso dije que estamos viviendo algo que no tiene precedentes en la historia. No es como cuando tienes un hecho histórico y puedes mirar atrás y decir, vale, esto es lo que pasó antes. ¿Cuáles son las variables que estamos analizando? No. Aquí estamos ante algo completamente nuevo. Y por eso creo que la gran mayoría de la gente, incluso académicos, analistas y expertos en otros campos, no acaban de entender del todo lo grave que es esto,
y lo disruptivo que va a ser. Y esa disrupción económica creo que con el tiempo se convertirá en el factor más importante, el que genere los incentivos para poner fin a esta guerra y llegar a un acuerdo negociado que convenza a Irán de que de acuerdo, has ganado, vamos a detener esto. You win, we're going to stop this. Si miramos lo que están haciendo ahora los bancos centrales y cómo se está moviendo el mercado de bonos, parece posible que si llega otra crisis como la de 2008, eso cambiaría por completo la situación. Un nuevo golpe, otro impacto económico que esté relacionado, pero que también sea bastante distinto de lo que estamos viendo ahora. Así que bueno, ya veremos qué pasa. Bueno, hay un operador de derivados que vive en China, un canadiense llamado Alex White. Tiene un canal en YouTube que se llama Reporter Phi Media y dice que el mercado de derivados ahora mismo está entre 700 billones y un cuatrillón de dólares, unas cifras que sinceramente cuesta hasta imaginar. Él cree que un colapso en ese mercado es muy probable, y que eso haría que la crisis de 2008 pareciera un simple paseo comparado con el caos económico que podría sacudir al mundo. Por eso digo que si llegamos otra vez a ese punto, estaríamos ante algo que podría destrozar profundamente el orden político global. Los derivados son una idea muy estúpida, sobre todo esos que están divididos en partes. Quiero decir, eso fue lo que arruinó el 2008. Bueno, es que coges un par de obligaciones de deuda, las troceas, las metes en un nuevo paquete, lo vendes y al final nadie sabe realmente qué es lo que posee. Y a eso lo llamas un activo infalible y un riesgo colateralizado. Dios mío, ¿no es una auténtica locura hacer algo así? sí. ¿Y crees que hemos aprendido algo? Pues no. Aquí la curva de aprendizaje es plana, totalmente. Así que esto es, ya sabes, otra de esas cosas que se nos viene encima y que creo muchos analistas de políticas no están teniendo en cuenta. Muy bien. Ahora que hemos vuelto de lleno al pesimismo, quiero darte las gracias, Larry, por un análisis muy bueno y además importante. Si la gente quiere seguirte, debería ir a tu página web, sonar21.com. Sí, ¿hay algún otro sitio donde puedan encontrarte? Sí, tengo un programa semanal en Countercurrents. De hecho, hoy mismo entrevisté a Alex White. Probablemente salga el viernes. La semana pasada lo hice con Catherine Austin Fitz. Ella, una vez más, ofreció un análisis económico muy interesante. Fue operadora en Wall Street y tiene muchísima experiencia. Y bueno, creo que todo el tema económico, la economía puede parecer aburrida, pero ahí es donde creo que vendrá el verdadero pánico. Porque los mercados ahora mismo no están actuando con normalidad. Ya vimos, durante la pandemia, cómo el precio del petróleo subió hasta $150 el barril, y eso fue en el mercado de futuros. Pero solo hubo una reducción del 20% del suministro. En realidad la oferta se mantuvo casi intacta. Ahora tenemos un 20% del suministro desaparecido, y dicen sí, el precio del petróleo está bajando, porque creemos que un acuerdo de paz está cerca. Yo no creo que ese acuerdo esté cerca, a pesar de toda la cobertura mediática y los comentarios optimistas. No, pero eso es lo curioso del mercado. No necesitan algo real, necesitan algo en lo que creer, ¿verdad? Eso demuestra que es un casino enorme. Sí, pero hay gente Glitzwiesing. Y uno de los protagonistas principales es el presidente de los Estados Unidos. Pero ahora, ¿quién sabe? Sí, ¿cómo crear credibilidad? En fin, Larry Johnson, te tendremos de vuelta muy pronto. Amigos, entrad en Sonar 21 y apoyad a Larry. Recordad también que YouTube ha prohibido a Larry. Ya no puede tener su propio canal, lo cual es terrible. Así que si podéis, apoyadle allí. También en, creo, Buy Me a Coffee, ¿verdad? Sí, Buy Me a Coffee, Patreon, Substack. Pero vamos, que se puede llegar desde mi página principal en sonar21.com.
Sonar21.com. Por favor, apoyad el análisis independiente. Larry Johnson, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Y tú también, Pascal, gracias, amigo mío. Thank you, my friend.